Buenas tardes a todos. Me da mucho gusto estar con ustedes y doy una muy cordial bienvenida a la psicóloga Rosalinda Coudurier, quien es una querida amiga que nos ha acompañado y que generosamente nos está compartiendo no solo su conocimiento, sino su experiencia y sus puntos de vista para ayudarles a encontrar respuestas o soluciones a lo que se vive cuando se padece cáncer de mama. Es una enfermedad que nos trastoca prácticamente todos los aspectos de la vida y muchas veces puede resultar útil el que se desmenucen algunos aspectos que nos ayuden a identificar aquello que nos hace daño o aquello que podemos superar, pero de una manera que contemos con herramientas, aunque sean simples y que después busquemos herramientas más específicas, pero que nos den la pauta de comprender qué es lo que nos está sucediendo. Y hoy vamos a hablar sobre las emociones. Las emociones cuando recibimos un diagnóstico de cáncer de mama y cuando padecemos esta enfermedad. Recibo a la psicóloga Rosalinda Coudurier Sandoval, quien además de haber estudiado la licenciatura en psicología, tiene una maestría en terapia Gestalt y es tanatóloga, tiene estudios de posgrado en relaciones de ayuda y cultura de la paz y sobre todo una larga experiencia con pacientes. Y ella nos va a hablar de la importancia cuando es necesario de acudir con una persona profesional que nos proporcione el apoyo que necesitamos, pero qué características básicas debemos de ver para poder acudir a una persona que sí nos va a ayudar, porque pues muchas veces confiamos a ciegas y lo importante aquí es salir adelante. Hola Rosalinda, muy bienvenida. Buenas tardes, Cristi. Es un gusto, un placer estar aquí y con este programa que esperemos que ayude a esta comunidad en este aspecto de las emociones, de la parte psicológica, de todo lo que pasa por nuestra mente al recibir esta noticia, ¿verdad? Entonces, pues ese es el trabajo, ¿verdad? La labor de pues proporcionar los recursos y las herramientas, como tú bien dijiste, para que las personas pues sepan que no están solas y que hay alternativas para su ayuda, no solo en lo físico, sino también cuidarse en el aspecto emocional y psicológico. Pues me parece muy importante que partamos de saber que la vida consiste en precisamente el manejo que cada uno hacemos de nuestras múltiples emociones. Por circunstancias de la vida, muchas veces o aprendemos a ocultarlas o nunca supimos cómo identificarlas o no sabemos cómo manejarlas, aunque las identifiquemos, y eso nos dificulta mucho la manera de vivir cuando se trata de la vida común y corriente. Pero cuando uno recibe un diagnóstico tan grave de cáncer en general y de cáncer de mama con las especificaciones que esto tiene, pues es importante saber, en primer lugar, que identifiquemos cuáles pudieran ser las emociones que podemos sentir para en un segundo momento que pudieras platicarnos cómo manejarlas, cómo nos aconsejas que pudiéramos identificarlas y al mismo tiempo cómo poder transitar por ellas, porque yo, por lo menos en lo personal, creo que cuando he tratado de reprimirlas o de cerrarlas, como hacer como que nada pasa, pues me han dañado físicamente e incluso me he enfermado de otras cosas. Y por eso hoy hemos pensado que este programa es muy importante para que eso no suceda. Ya bastante tenemos con el cáncer como para además añadir otra serie de enfermedades. Entonces, si te parece, me gustaría preguntarte cuáles serían las
emociones que en tu opinión pudieran presentarse cuando recibe uno un diagnóstico de este tipo? Pues la primera, yo creo que mucho miedo, mucha entre tristeza, enojo. O sea, cada persona tiene una historia de vida y tiene pues su personalidad que engloba, la personalidad engloba el temperamento que es hereditario, ese viene con los genes y el carácter y eso forma nuestra personalidad. El carácter se forma pues por los aprendizajes, los valores, las experiencias, la educación, ¿verdad? Y todo eso conforma nuestra personalidad. Entonces va a ser muy diferente cómo cada quien las va a abordar y cuáles son las que van a aparecer primero. Como tú bien dijiste, en esta sociedad y culturalmente nos han enseñado que primero que hay emociones buenas y malas. Y primero hay que romper ese mito, ¿verdad? Las emociones no son buenas ni malas. Las emociones son y existen y conforman parte de nuestro existir, de nuestro ser. La connotación moral o ética o el juicio a clasificarlas como buenas o malas va a depender de las acciones que tomemos con dichas emociones. Y tú, bueno, como abogada, pues acciones jurídicas, cívicas o acciones morales o acciones éticas. Entonces eso es lo que se clasificaría, pero es la conducta, no la emoción en sí. Las podemos clasificar como agradables y desagradables, ¿verdad? O sea, hay emociones que no nos gusta experimentar o vivir, pero porque pues son desagradables, o sea, pero no porque tengan la connotación ni buena ni mala. Y como tú bien dijiste, cuando no hay un buen manejo de las emociones, causan daño, daño interior porque no las expreso, entonces se somatizan y aquello me puede causar, además de la enfermedad que estoy padeciendo, pues una gastritis, una cefalia, en fin, o convertirse en algo más grave, ¿verdad? En otra sesión, pues habíamos hablado de cómo las emociones son parecidas al agua. Y te preguntaba, bueno, el agua, y yo les pregunto en mis cursos el agua y todos me dicen que es símbolo de vida, de salud, de belleza, de limpieza. Sí, pero el agua también puede destruir, también puede causar infección, foco de bacterias, de hongos, ¿verdad? Si está estancada o si se contiene. Pues así, metafóricamente, las emociones son como el agua. A veces nos han enseñado a no ocúltalas porque puede ser destructiva. La emoción dura es una reacción fisiológica del organismo que nos prepara para tres cosas, para adaptarnos, para relacionarnos y para motivarnos. Y hay que buscar la función de cada emoción. Por ejemplo, el miedo es algo muy primitivo y está bien tener miedo porque nos protege de situaciones extremas que podemos arriesgarnos, ¿verdad? Ya sea de la naturaleza o de alguien que nos pueda agredir. Pero también existe el miedo por los pensamientos. Una emoción viene de la zona externa. Todo lo que está fuera, que no soy yo, me va a, que es captado por mis sentidos, me va a generar una emoción. Y tú bien decías, ¿cómo sentirlas? Muchas veces tampoco nos enseñan a sentirlas, o sea, sino a reprimirlas. Y las sentimos con nuestro cuerpo. ¿Y cuántas veces estamos desconectados de nuestro cuerpo? Y las confundimos con el pensamiento. Claro que la zona externa nos da señales y esas señales nos generan un pensamiento y muchas veces nos quedamos en el pensamiento y no la identificamos porque no vamos a nuestras sensaciones corporales de sudoración, de temblor, de palpitación. O sea, todo eso nos está preparando para la huida o para escondernos, ¿verdad?
del miedo primitivo. Pero entonces la emoción del miedo en esta noticia, pues mi pensamiento es, voy a sufrir, voy a morir, voy a quedar mutilada o voy a padecer otras consecuencias, no voy a ser funcional. Y entonces eso no solo me genera la emoción primaria, sino ya no me genera un cúmulo de emociones que ya no sé ni cómo manejar. Y estoy más en el pensamiento que en mi cuerpo. Si yo contacto con mi cuerpo y si siento pues ese miedo, ese dolor o esa tristeza y lo dejo fluir, puedo pasar a lo siguiente. No es fácil hacer esto porque no nos los han enseñado. Es como si ahorita te digo, pues aprende inglés y te digo, es que es muy fácil porque este es el abecedario y la A se pronuncia así, la B se... Pues no, no es de una lección, no es de una clase, ¿verdad? Necesitamos prepararnos porque todo lo que hemos aprendido o algunas de las cosas que hemos aprendido en esta cultura o en nuestra familia o en nuestro círculo no es lo adecuado. Entonces, tenemos que desaprender esas cosas para poder aprender. ¿Cómo nos dicen en las clases de inglés? Pues deja de pensar en español para que puedas pensar en inglés, ¿verdad? Entonces, pues es todo un proceso, pero no hay que tenerle miedo a las emociones ni a las sensaciones. No son agradables, no son placenteras, pero pueden fluir si las contacto y no me quedo nada más en el pensamiento. Y el miedo, hay una vez un maestro me dijo, y yo lo he experimentado en carne propia, el miedo, si lo pones adelante, puede ser algo que te obstruya y que no te deje ni caminar, ni ver, ni movilizarte, algo que te paraliza por completamente. Si lo pones atrás, te puede hacer imprudente, sentirte todopoderosa, sentirte que tú puedes con todo y te hace imprudente. Imprudente en el sentido que vas por la vida arrasando y destruyendo tu propia integridad o la de otros. El miedo hay que tomarlo de la mano, como cuando vas a atravesar una calle con un niño, que lo tomas fuertemente de la mano y sabes que esa fuerza o lo va a detener y te va a hacer para atrás, o vas a correr con él y lo vas a enfrentar. El conocimiento también te ayuda, el conocimiento sobre ti misma y el conocimiento sobre la enfermedad, sobre los posibles tratamientos, las alternativas, los recursos, no solo de la enfermedad, los recursos de las redes sociales, ¿verdad? Para enfrentar ese miedo. Fíjate que yo creo que es muy clara tu exposición de qué son las emociones y toda la problemática que involucra y cómo transitar por ellas y sobre todo cómo ubicar una emoción tan importante como es la del miedo en este caso. Efectivamente, por miedo podemos hacer muchas cosas o podemos dejar de hacerlas, pero lo peor que nos puede pasar es paralizarnos en esta ocasión con el miedo, porque es muy importante que tomemos decisiones que nos van a significar todo, incluso muchas veces vida o muerte. Por ejemplo, postergar la decisión de operarnos cuando los médicos lo indican por miedo es una decisión muy complicada porque en este caso el tiempo es muy importante para salir adelante. El, que por miedo a lo que va a significar en nuestra feminidad, no decidamos entrar a una mastectomía, ya sea total o no total, o de un lado o del otro, o parcial, pues también dificulta mucho el tratamiento y la resolución del problema de cáncer. Yo creo que el cáncer es una enfermedad muy especial porque nos confronta a la muerte de una manera radical, pero también a la toma de decisiones radicales. Y para eso necesitamos tener
toda nuestra tranquilidad, nuestra paz, nuestra mente clara, y no que esté oculta en sentimientos o en emociones que no podemos manejar, porque entonces nuestras decisiones podrán no ser las mejores y sí es importante. Entonces, efectivamente, el miedo hay que tenerlo de lado y bien controlado. Y vivir, si no lo podemos hacer, el miedo que nos causa toda la enfermedad y todos los tratamientos que nos van a dar y toda esa incertidumbre enorme que nos provoca la enfermedad y el diagnóstico y el tratamiento, pues dividirlo por parcialidades, dividir por día, hoy me toca vivir esto, hoy voy a superar esta cosita chiquita y ya mañana veo lo demás y no pensar en lo total porque eso nos puede dar más miedo. Si nosotros en lugar de enfrentar a un ejército enorme, vemos a cada uno de los soldados y tratamos de enfrentarlos con nuestros propios recursos desde algo pequeñito, pues seguramente nuestra labor y nuestros sentimientos serán un poco menos desastrosos. Entonces, es muy importante lo que dices en cuanto a saber el manejo del miedo, que en este caso es, digamos que la emoción más fuerte, ¿no? Sí, y como tú bien lo dices, o sea, y este programa, pues así se titula, y tú, bueno, tú lo titulaste Corriendo por ellas, y es un día, ir al día, ¿verdad? Ir al día, y en muchos tratamientos es como la frase, solo por hoy, o sea, a lo que voy a enfrentar hoy, cuál es mi miedo de hoy, ¿verdad? Porque nos dejamos abatir por pensamientos catastróficos y eso genera otro sentimiento que viene del miedo, la angustia y la ansiedad que se lleva a esos estados mm, de, de estar fuera de control, de no tener claridad de pensamiento, de no saber qué quiero, ¿verdad? Porque como tú lo dices, las decisiones hay que tomarlas y qué mejor que las tome la persona que está padeciendo, porque ella sabe y conoce su cuerpo y sabe qué quiere para sí mismo y para su recuperación. Y como cuando te da confianza un doctor o te da confianza un tratamiento o te da confianza una clínica y entonces vas buscando, ¿verdad? Hasta sentirte tú cómoda con la persona, con la institución, con el tratamiento, con todo lo que le sigue a esto, ¿verdad? Y fíjate que incluso en ese mismo orden de ideas, yo lo que diría para empezar, por lo menos lo que yo pensé, es que hoy cáncer no significa necesariamente muerte. Hoy tenemos, aunque algunos son complicados, difíciles y dolorosos, pero tenemos tratamientos que garantizan que la persona pueda vivir y podemos hablar de que hay una vida después del cáncer. Entonces, eso, informarnos bien, saber que todos los cánceres son diferentes y no porque la conocida de la amiga haya fallecido o haya sufrido una tragedia, eso no significa que nosotros también la vamos a vivir, porque cada cáncer y cada persona somos diferentes y los tratamientos son distintos. Yo no puedo tampoco recomendarle a otra persona mi tratamiento, ni decirle tómate esto, haz esto o trátate así, y definitivamente. Pero sí, lo que sí puedo saber es que todas tenemos la misma enfermedad y que nuestros sentimientos sí pueden ser parecidos y nuestras emociones, seguro, claro. Esas sí se tocan muchísimo, ¿no? Claro que sí, sí, y como tú dices, pues hacer es como también se llama este programa, las redes, ¿verdad? Esa comunicación, y tú lo dijiste en una de las sesiones pasadas, el comunicarse entre ustedes, el apoyarse, porque esa empatía pues viene de la misma experiencia, de los mismos sentimientos y de las mismas sensaciones, tanto físicas y mentales de todo lo que está pasando conmigo. Y qué mejor que unirse en esta red de apoyo entre
las personas que padecen esta enfermedad y con los especialistas, ¿verdad? Especialistas, porque no solo está el oncólogo, hay una serie de médicos y de especialistas que van a acompañarte para todo este proceso de tu recuperación, de tu sanar en la enfermedad. E incluso las redes que mencionas existen. Y yo cuando salí de la operación, desde antes, desde el momento en que entré a la operación, empecé a escribir a las personas que yo quería para decirles que estaba bien, que padecía cáncer de mama, pero que estaba yo bien. Y luego tuve que seguir hablando de cómo seguía porque las personas estaban preocupadas. Y así poco a poco se fue creando, bien dices, una red de apoyo de las personas hacia mí. Y en algún momento también ingresé a un grupo de cáncer de mama, Mujeres Mexicanas contra el Cáncer de Mama se llama, que es un grupo muy cuidado, en donde no se permiten anuncios de ningún tipo, ni malversación de la información, ni mucho menos, solo pacientes, dirigido espléndidamente. Y en ese grupo comprendí que había otras personas que sentían y vivían lo mismo que yo, que sentían como yo, que padecían los mismos problemas que yo, y al mismo tiempo me ubicó en mi verdadero nivel, porque yo tuve un cáncer muy benigno, estaba muy pequeño el tumor, no fue necesario darme quimioterapias, pero ahí pude constatar lo que muchas mujeres padecen y cuando se dan diagnósticos, por ejemplo, de desahucio, etcétera, y que aún ahí hay esperanza. Hay muchos casos de mujeres que estaban desahuciadas y que han seguido viviendo. Entonces, eso te ubica, esas redes te apoyan. Si teníamos duda, por ejemplo, algunas de ellas querían practicarse la operación de reconstrucción de seno, pero no sabían qué se sentía o qué te iban a hacer, etcétera. Y entonces ahí preguntaban y nosotros decíamos, mira, a mí mi experiencia ha sido esta, toma lo que te sirva, pero a lo mejor lo que yo sentí, por qué para mí fue importante, por qué para mí yo decidí no reconstruirme o cuál fue mi experiencia, fue de gran utilidad para todas, ¿no? Sí, y como decíamos, el conocimiento te da seguridad y un conocimiento de personas que, y como bien tú lo dijiste, compartes tu experiencia, pero no das No. un juicio o una totalidad, toma esto, o sea, se comparte desde lo que yo estoy viviendo y ellas toman lo mejor, ¿verdad? Porque esta es una enfermedad que, como decimos, que se debe de tratar en todos los ámbitos, multidimensional, ¿verdad? Un tratamiento que interviene en muchas personas, tanto en el área de la salud como en el área afectiva, emocional, que pues que dan un gran apoyo, ¿verdad? Un gran sostén. Y además estos grupos tienen también la facilidad de otorgar un conocimiento y unos accesos a otras instituciones y a otros, pues ayudas, ¿verdad? Y apoyos. Pues sí, porque hay veces que efectivamente no podemos solos, solas, o nuestra familia tampoco está pudiendo. A veces las afectaciones con otras personas son fuertes, ¿no? Y para tratar ese tema, vamos a tratarlo yo creo que con más detalle en un siguiente programa. Claro. Pero aquí dejamos pues esta ayuda, por un lado, que pueda darles a ustedes información para un mejor manejo de sus emociones. Agradezco profundamente tu ayuda, tu claridad, Rosalinda, tu experiencia aquí compartida, tu generosidad, y quedamos emplazadas para una siguiente reunión en donde hablemos de cuáles son esas emociones que debemos de compartir o de sentir con nuestras familias, con las gentes que queremos, con nuestros amigos,
o con nuestros jefes o con las personas que nos rodean. Y muchas gracias, Rosalinda, gracias al equipo de Entre Todos y gracias a ustedes que se toman el tiempo y el espacio para poder escucharnos. Hasta luego.